Sería interesante que charlemos acerca de el derecho de familia en general y cuáles son los principios generales que han de alguna manera sido incorporados al texto del Código Civil y Comercial de la Nación, y dos aspectos puntuales que son los aspectos del parentesco y de los alimentos entre parientes. En cuanto al parentesco de los alimentos entre parientes, solo voy a señalar en términos generales las diferencias que encontré, que no significa que sean todas las que hay, sino las que encontré en primera instancia. Deben saber también que todo análisis en esta etapa es un análisis preliminar, donde uno está estudiando la norma, un poco tomándola de cero. Entonces, de alguna manera, también es cierto que ese análisis resulta... ¿cómo decirlo?, de primera mirada. Después seguramente uno mirándolo un poco más fino o hilándolo un poquito más fino, empieza a volver sobre esos principios. Bueno, entonces, una de las primeras cuestiones que me parece que está en el código explicitado es esta idea que la familia aparece tratada como un derecho humano, ¿sí? En alguna medida en concordancia con los tratados de derechos humanos incorporados a la Constitución por el 75, inciso 23 y 22. ¿Se entiende? O sea, hay una idea en los que realizaron el proyecto en su momento en incorporar al ámbito familiar como un derecho humano, ¿sí? En consecuencia, muchas de las instituciones que vamos a estudiar están íntimamente relacionadas con la mirada que tengamos acerca de la incidencia de los tratados y la importancia que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le ha dado a los tratados como fuente del derecho, ¿sí? Entonces, hay como una idea aquí que este derecho a formar una familia, este derecho a pertenecer a una familia, este interés familiar es un derecho humano. Y es un derecho humano, y esto ustedes lo saben, porque la familia es una institución esencial del ejido social. Ya Aristóteles decía que la cuna de la polis era la organización familiar, o sea, esto no es nada nuevo. Y lo cierto es que la familia como instituto, como institución, ha funcionado a lo largo de la historia siempre. Siempre, o sea, la presencia familiar es constante. ¿Por qué? Porque la familia cumple dos funciones esenciales en las cuales es insustituible, que es la prole y su educación y socialización. En una primera etapa, además, estaba la producción de bienes. Con la revolución industrial y el paso a la sociedad de consumo, esa producción de bienes en gran parte se ha perdido. Pero como institución, la familia existe desde que la humanidad es humanidad. Ahora, existe en los tiempos que nos toca vivir de manera diversa. La familia ya no es la familia que conocimos de nuestros padres y abuelos, ¿sí? Entonces, el principal problema que creo enfrentó en su momento el código y que enfrentamos todos los que enseñamos derecho de familia es cómo hacer un derecho que abarque a todas las formas posibles que la familia asume en los días que nos toca vivir. ¿Se entiende? O sea, hoy por hoy yo creo que se puede hablar claramente de un ocaso de la familia biparental, indisoluble, matrimonial y de carácter patriarcal. Hoy ya la familia no es eso. No es eso. O mejor dicho, esa definición no abarca ni a un número mínimo de familias tal cual aparecen en la sociedad, ¿sí? Más allá de la terminología, a los autores del código les gusta hablar del derecho de las familias. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque era necesaria una regulación que abarque a más gente, ¿sí? ¿Cómo hacer para encontrar una definición de familia que te incluya a papá y mamá y los dos chicos y a un matrimonio de ancianos homosexuales que se une para acompañarse en los últimos años de su vida? ¿Se pueden poner a los dos en la misma definición? Es difícil encontrar eso, encontrar una definición que abarque todo lo que vemos en la sociedad. Y en esto también hay que ser sincero. La familia ha dejado de existir en un modelo único. Es un modelo diverso, donde cada uno arma
lo que puede armar de acuerdo a sus deseos, a su voluntad, a sus posibilidades y demás, y que todos esos modelos son incorporados en los tratados de derechos humanos. ¿Por qué están incorporados? Porque hay un tema que, y este sí es un tema que me parece que es trascendente de la reforma, que es, y que Marx de Carlucci en el libro, en el código comentado que ellos publicaron, también lo refleja. Se ha priorizado, y en el código esto está muy claro, la individualidad por sobre el interés familiar. Lo que no significa que el código no tenga principios relativos al interés familiar. Pero lo que dicen desde la mirada de los derechos humanos es: el hombre como individuo tiene derecho a formar una familia. Y ese derecho es anterior a la familia, o prevaleciente sobre la familia propiamente dicho. Esta es una mirada que yo creo que hay que entender claramente, porque es una cosa completamente diferente al estudio del derecho de familia que la mayoría de nosotros hemos hecho, ¿sí? Donde había instituciones que se colocaban por encima de las personas. Este código, a mi entender, y de hecho los autores lo dicen, o sea que no es que algo que uno ha inventado de lo que los autores dicen, se parapeta en el lugar donde el individuo es más importante que la familia propiamente dicha. Entonces, en ese contexto creo que hay muchas de las cosas que vamos a estudiar en el día, o que vamos a ver en el día de hoy, ¿no? Es decir, bueno, el individuo como sujeto de derechos, y dentro de esa subjetividad, ese derecho a elegir qué familia quiere o qué modelo familiar le sirve, ¿sí? ¿Qué tiene de malo esto? Se preguntarán ustedes. Tiene de malo, a mi entender, de que hay institutos donde el interés familiar yo creo que debe prevalecer sobre el interés individual de los miembros. Sin embargo, no hay que perder de vista esto tampoco. El código se inserta en una sociedad cada vez más individualista, ¿sí? O cada vez menos solidaria. Entonces, en ese contexto, el interés del individuo supera al interés del grupo. De hecho, bueno, todos hemos visto el avance de la psicología sobre la mayoría de las personas. O sea, hoy es raro casi encontrar personas que no se analizan o que no han tenido un paso por análisis. Y muchas veces en ese paso por análisis está íncita esta cuestión de ponerse uno por delante del grupo. Es decir, bueno, ¿qué quiero yo? ¿Cuál es mi deseo? O sea, donde el interés del grupo parece difuso, porque la terapia es un hecho en general, un hecho individual. Entonces, en algún punto también eso es propio de la sociedad en la que estamos viviendo. Esto no es una novedad. Es decir, que el código está pensado para una realidad social diferente a la que nosotros estamos acostumbrados a estudiar, o desde el lugar donde partían filosóficamente las reformas anteriores. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, cómo recuerdan, digo, está vigente todavía, el 215 te pone que no, el juez los tiene que, sí, claro, uno piensa que ya quedó, porque además tiene tantas declaraciones de inconstitucionalidad, ¿viste? Ya empieza a ser muy difuso el 215, pero en el 215 se dice que el juez tiene que intentar reconciliarlo. Entonces ya no importa si vos te querés divorciar o no divorciar, sino que el juez te mandaba a pensar 2 meses a ver si querías reconciliarte o no reconciliarte. Pero hace 2 años que no la veo, bueno, no importa, vaya y piense y vuelva. ¿Sí? O sea, como que además el hecho de pensar fuera algo que uno hace, bueno, ahora voy a pensar. Ahora me siento y pienso. ¿Sí? Entonces, está claro que el código se inserta también en ese marco. Muy bien. Dentro de esa realidad se inserta el código con una novedad, que es que en muchos lugares del código aparecen principios generales del derecho de familia. Los principios generales del derecho de familia están utilizados como fuente de derecho o como regla de interpretación. Y son estándares que deben ser respetados en cada relación jurídica individual.
¿Sí? O sea, la idea que tiene el código, y de hecho habrán notado ustedes que muchos institutos arrancan con principios generales. En la adopción, por ejemplo, se arranca con principios generales o reglas generales. Bueno, esto es, y en el artículo 2 del ordenamiento se dice expresamente, en el 1 y el 2 se dice expresamente que los jueces obviamente tienen el deber de fallar, pero además de tener el deber de fallar, tienen como fuente a los principios generales y como regla de interpretación a los principios generales. O sea que hay determinados principios que están en el código insertos, directa o indirectamente, que van a servir o como fuente de derechos por un lado, pero también como regla de interpretación. Esos principios, a mi entender, son 4. ¿Puede haber más? Sí, pero en principio son 4. Yo agregaría el interés superior del niño, pero después vamos a ver si eso está bien o está mal, no me termina de convencer. ¿Cuáles son esos principios? El principio de igualdad, el principio de libertad, el principio de solidaridad y el principio de responsabilidad. Yo creo que estos son los 4 ejes directores de la obra. El código, si uno le preguntan, definime en 4 palabras el derecho de familia en la obra, son estos 4 principios. Es cierto, muchas veces, lo vamos a ver con más detalle al estudiar los distintos aspectos, hay contradicciones, pero en principio estos son las reglas estándares de interpretación que tiene el código y que aparecen a lo largo de los 323 artículos que definen al derecho de familia. ¿Sí? Porque el derecho de familia va del 400 al 723, son 323 artículos. ¿Sí? ¿Qué es el principio de libertad o dónde aparece el principio de libertad? No hace falta que les explique qué es la libertad y de dónde y qué viene de la Revolución Francesa, supongo, pero en el código aparece muy claramente en el 401. Que es, en primer lugar, y como primer principio de libertad, el derecho a no casarse. Si ustedes observan, el código da por tierra con lo que nosotros estudiábamos como esponsales, y de hecho involuciona en ese punto. Ustedes recuerdan que en el régimen anterior, en la 2393 se decía, este código no reconoce esponsales de futuro, ni se da lugar a ninguna indemnización. La 23515, 100 años después, tomando algunos casos de jurisprudencia, dijo, no están obligados a casarse, pero se deja abierta la posibilidad de indemnización. Aquí se vuelve al texto originario. Se vuelve al texto originario de la 2393. Esto es, los esponsales no solo nos dan derecho a exigir la promesa matrimonial, sino que además está expresamente establecido que no se podrán demandar daños y perjuicios. Por daño moral, por ejemplo. Por daño moral. Ayer nos preguntábamos... Yo dejé un trabajo muy importante, ¿no? Bueno, la norma habla exclusivamente del enriquecimiento sin causa, con excepción de las reglas del enriquecimiento sin causa, lo cual te llevaría exclusivamente a gastos que vos hayas hecho en función del matrimonio. O sea, ya tenía pagada la fiesta, la pagué yo, y ahora ella me dice que no quiere casarse conmigo. Le puedo reclamar. Ahora, si se aplican las reglas del enriquecimiento sin causa, técnicamente ella no se enriqueció. No, claro. Porque las masitas no se las comió ella. Claro. En todo caso las perdimos. Sí, claro. ¿Se entiende? O sea que también es un poco discutible la regla del enriquecimiento sin causa. A mí me parece que en este punto en particular, y sin entrar a desarrollarlo demasiado, porque tampoco perdamos de vista que en la Argentina hoy ¿cuánta gente se compromete? Prácticamente nadie, ¿sí? Además, en 100 y pico de años, ¿cuántos casos de esponsales hubo? 4, o sea que tampoco está... Claro. Podría hasta plantearse la inconstitucionalidad desde el deber de no dañar. O sea, si alguien... porque el deber de no dañar es constitucional y irradia sus efectos a todo el ordenamiento. Sin embargo, por este principio de libertad de no casarse, el Código ha optado por... eliminar los esponsales como figura de responsabilidad, al menos de lege lata. Habrá que ver si después, forzando la inconstitucionalidad, en algún caso se da. Ese principio de libertad también está dado por el derecho a fundar una familia.
que ese sí está en todas las convenciones de derechos humanos, en todas, en algún artículo, yo no los recuerdo todos de memoria obviamente, está presente esta idea de el derecho a comenzar una familia. Y el derecho, y esto también es importante porque está en el código, a formar esa familia del modo que yo quiera, matrimonial o no matrimonial. O sea, ingresando o no, claro, ingresando o no en la esfera matrimonial. Que ustedes acá, yo también puedo hacer una, digamos, marcarle al código una contradicción ideológica, a mi modo de ver. ¿Que cuál es esa contradicción ideológica? Por tu libertad elegís no casarte, pero te regulan los efectos de la unión convivencial. Entonces yo de alguna manera soy libre de no casarme, pero si vivo más de 2 años con una mujer, se me aplica, o con un hombre si quisiera vivir con un hombre, se me aplican los derechos de la unión convivencial, esté o no registrada, porque la registración es al solo efecto probatorio, salvo en algunos supuestos. ¿Sí? Pero fíjense ustedes que ahí hay, si se quiere, una contradicción con este principio de libertad, en tanto te imponen un ordenamiento que tal vez vos no elegiste. Máxime en un país donde el divorcio es irrestricto y hay matrimonio igualitario. Con lo cual, el que no se casa es porque no quiere. O sea, si me gustan los hombres, me puedo casar con los hombres. Si me gusta la mujer, me puedo casar. Si a una mujer le gusta la mujer, se puede casar con esa mujer. Si estoy casado, me puedo divorciar en cualquier tiempo. O sea, después, obviamente existe el derecho a no permanecer casado, o sea, como principio de libertad. Existe también el derecho a no tener descendencia, a elegir no tener descendencia, también es una elección. Y también hay una libertad dentro del matrimonio que se incorpora, que es la libertad de convivir o no convivir, o la libertad de ser fiel o no ser fiel. ¿Sí? Tanto la convivencia como el deber de fidelidad han quedado esbozados en el código como deberes de índole puramente moral y no de exigir su cumplimiento. Por lo tanto, con mi pareja podemos elegir libremente no convivir, estando casados, ¿sí? O convivir X cantidad de tiempo, o lo que sea. Eso, en definitiva, es... en Estados Unidos hay un modelo que en su momento lo inauguró Woody Allen, que se llama el Live Apart Together, que es vivir separados pero juntos. Esto es cada uno en su casa y juntarse de vez en cuando. Sí, o sea, este es un modelo. Terminó con Sonji, o sea, terminó con la hija con la hijastra de la pareja, pero bueno, esto lo vamos a dejar aparte. Pero bueno. Lo tenemos, Patricia Sosa con Mediavilla. Patricia Sosa con Mediavilla es otro ejemplo de gente. Están casados de vuelta. Están casados de vuelta, pero vive cada uno en su casa. ¿Sí? O sea, hay ahí aplicaciones del principio de libertad. ¿Sí? Ahora fíjense, y si se quiere, marcando otra de las contradicciones ideológicas ahí está el principio de libertad en el régimen patrimonial del matrimonio. En tanto puedo elegir qué régimen se me va a aplicar. ¿Sí? Puedo elegir qué régimen se me va a aplicar o no. Después eso lo vamos a ver, le vamos a dedicar una clase completa. Pero en principio es una expresión de este derecho de libertad. Después, sin ánimo de... les decía, ¿dónde hay, entiendo yo, una contradicción que es ideológica? En el derecho de la madre a elegir con quién quiere darle a sus hijos en adopción. O sea, la madre no ejerce esa libertad, porque el ordenamiento no le da prevalencia a esa decisión por sobre otros en elementos de análisis. Ahí hay una contradicción entre la libertad de la madre, en ese caso. Hace poco una jueza de Junín me llamó por un caso, de la jueza de familia de Junín me llamó por un caso donde una mujer que tenía una pareja inestable había quedado embarazada y ella era deportista de triatlón. Y ella se presentó ante la jueza con su hijo, de la cual había quedado embarazada, y dijo: mi proyecto de vida para nada incluye un chico, porque yo ahora me voy a correr al Himalaya, a subir no sé dónde, y pasado mañana me voy a tal lado a correr no sé qué cosa. Por lo tanto, vengo a darlo en adopción. Toma. ¿Sí? Bueno. ¿Cómo juega eso frente a las normas que le exigen al juez cumplir determinados requisitos para dar a ese chico en guarda con fines de adopción y demás? Esta mujer también, aparte, tenía elegido a quién se lo quería dar, a la gente del pueblo y demás. En Chacabuco creo que era el caso. Entonces, bueno,
ahí hay una restricción a la libertad por hacer prevalecer otros intereses eventuales. Sí, eventualmente el interés superior del niño. Ahora, a ser criado por esa madre que no lo quería y que quería irse a correr al Himalaya, qué sé yo, no sé, no me termina de cerrar. Bueno, en cuanto al principio de igualdad, ¿sí? Una de las cosas que trae el código es el abandono de las relaciones familiares entendidas en órdenes jerárquicos. O sea, ya no hay una prevalecencia del marido por sobre la mujer, ya no hay una prevalecencia de los padres por sobre los hijos. O sea, hay un proceso que todos hemos vivido en mayor o menor medida de democratización de las relaciones familiares, donde todo se hace más igualitario. Y el código está muy montado en este principio, básicamente está montado en este principio, ¿sí? Es discutible desde el punto de vista de la autoridad, ¿sí? Pero si me permiten, ese tema lo ponemos en un paréntesis y lo vemos cuando vemos principio de responsabilidad, ¿sí? Bueno, otra consecuencia de la igualdad es el derecho a la no discriminación, o sea, a no resolver cuestiones iguales con reglas diferentes, ¿sí? Esto tiene que ver fundamentalmente con el antiguo artículo 42 de la 26618, que hoy es el 402 del Código, que habla de que existe, por un lado, la igualdad entre el hombre y la mujer, y por otro lado, la igualdad entre el matrimonio entre personas heterosexuales y el matrimonio entre personas homosexuales con los mismos derechos. Lo que no significa que esa igualdad no reconozca excepciones que la naturaleza te impone. O sea, dos mujeres no pueden ser mamás sin la presencia de un gameto masculino. Esto es inevitable. Entonces ahí sí hay una diferenciación. Ahora, esa diferenciación es lógica porque la naturaleza te la impone necesariamente, ¿sí? Obviamente, tanto la no discriminación como la igualdad entre el hombre y la mujer ya eran principios de la 23515. Ya eran principios de la 23515. Tal vez en esta materia propiamente dicho, se avanza un poco más, ¿sí? Desde la declaración. Hay que ver luego qué pasa con la aplicación en la práctica de los tribunales. Y pongo un ejemplo, sé que estamos ante una franca minoría de género acá con el doctor, pero lo tiro igual, ¿sí? Que es el derecho de los alimentos de la mujer. ¿Sí? Hoy por hoy, ojo, hoy por hoy, o en la práctica de nuestros tribunales, la procedencia de la demanda de alimentos de la mujer separada de dicho contra el marido es casi automática, ¿sí? Y no se parte de la lógica de la igualdad. O sea, bueno, si se trata de una mujer joven, capacitada, con capacidad de trabajo y demás, ese derecho no tendría que proceder automático, por lo menos tendría que obligarla a probar la necesidad, ¿sí? O que no se los puede proveer por su propio trabajo, ¿sí? Y sin embargo, en la práctica de los tribunales, la tendencia jurisprudencial va para otro lado, que en definitiva es una rémora del régimen anterior, donde el marido solo tenía obligación con respecto a la mujer. ¿Por qué? Porque esto también es un aspecto interesante. Los códigos y ninguna ley cambia la realidad. Las sociedades cambian por sus propias evoluciones, no porque la ley lo dice. Entonces, si bien en el año 87 se pretendió tender a la igualdad entre el hombre y la mujer, no necesariamente esa igualdad se vio reflejada en la práctica de los tribunales propiamente dicho, ¿sí? Y además hay otro tema interesante relativo a la igualdad, y esto es lo último que voy a decir sobre el tema, que es la igualdad entre los diferentes tipos de familia. Hoy por hoy la familia matrimonial y la familia extramatrimonial son iguales en términos de reconocimiento de derechos, salvo algunas pequeñas excepciones, pero que hacen a la diferente naturaleza de una y otra. Por ejemplo, no hay presunción de paternidad, pues no puede haberla porque falta el título, ¿sí? Muy bien. Solidaridad. Este tal vez es el único elemento que uno puede encontrar en todas las organizaciones familiares. Dos hombres, dos mujeres con chicos, dos hombres con chicos, solo, viviendo. La solidaridad es algo que hoy por hoy yo les diría que es casi el único principio general que se aplica a todas las formas familiares, ¿sí? Y que significa, bueno,
me gustó esta definición de Marcos Córdoba que les comparto. Dice, es una virtud contraria al individualismo y busca el bien común. Su finalidad es intentar o solucionar las carencias espirituales o materiales de los demás y se produce como consecuencia de la adhesión a valores comunes, que lleva a compartir creencias relacionadas con los aspectos fundamentales de los planteamientos políticos, económicos, jurídicos de los grupos sociales. ¿Se entiende? La solidaridad gira en torno del reconocimiento de la diferencia entre los humanos. Las diferencias entre los humanos. Y postula la universalidad de sus derechos esenciales y se orienta primariamente hacia quienes sufren. La idea de solidaridad tiene que ver con esto, de ayudar al que sufre, de ayudar al que está en condiciones de ser ayudado. Y yo creo que las principales virtudes que tiene toda organización familiar es esa ayuda mutua. Es ese ayudar a tu hijo, a tu hija, a tu esposa, a tu exesposa, inclusive hasta en situaciones de ruptura, pero manteniendo esos niveles de ayuda, ¿sí? O sea que este principio está en el código en varios puntos. Uno vamos a ver hoy, los alimentos entre parientes. Otro vamos a ver más adelante, los alimentos entre cónyuges, durante la vigencia, ahora también está regulado durante la separación de hechos, y luego durante el divorcio, que se mantiene en dos casos particulares. El deber de contribución entre cónyuges y convivientes, o sea, que ambos deben aportar a los gastos del hogar. Las reglas inderogables del régimen de bienes del matrimonio, el régimen privario, son una expresión de este deber de solidaridad. La protección de la vivienda familiar, sea en la familia matrimonial como en la extramatrimonial, es un ejemplo de solidaridad. La mejora de tercio en la legítima del heredero con discapacidad es también una expresión, entre otras, de este deber de este principio general de solidaridad. Y por último, en cuanto a estos principios generales, el de principio de responsabilidad, y que se refleja en un único instituto, a mi entender, que es el de la responsabilidad parental, ¿sí? Y que tiene, si se quiere, dos características. A diferencia de los que venimos viendo, que son recíprocos, este es unilateral. La responsabilidad la tienen los padres con relación a sus hijos menores de edad, que en cómo está redactada la norma en algunos puntos, alcanza inclusive hasta los 25 años de edad, sobre todo en el hijo que se capacita. Saben ustedes que los alimentos para los hijos se han quedado divididos en 3 etapas. De los 0 a los 18, que son los alimentos que conocimos hasta ahora, de los 18 a los 21, que son mayores de edad, pero se continúa el régimen, que eso viene de la 26.579, y el código agrega esta otra responsabilidad de alimentos, que es la del hijo mayor que se capacita, y en esa capacitación no puede trabajar, ¿sí? A mí me parece que lo dice expresamente. Hay un artículo, ahora no me acuerdo cuál, te pido disculpas, que regula expresamente, no, ya, es que antes los tenía, ahora los tengo que rememorizar, ¿viste? Hay un artículo específico que establece que los padres tenemos responsabilidad por nuestros hijos mientras se capaciten, en la medida en que su capacitación sea incompatible con proveerse sus propios medios. A ver, una cosa es estudiar la carrera de abogacía en La Matanza, que tiene horarios predeterminados por franja, con toda la oferta en cada una de las franjas, o sea, si querés trabajar podés, y otra cosa es una carrera como medicina en la UBA, que tenés 2 horas a la mañana, 4 a la tarde, 6 a la noche, una residencia, o sea, ahí cambia mucho y resulta muy complejo conseguir un trabajo sobre esa base. Pero bueno, el principio de responsabilidad aparece claramente en la responsabilidad parental y se diluye en alguna manera lo que era el anterior principio de la autoridad, que tiene que ver con esto que hablábamos de las relaciones cada vez más democráticas. En lo personal, yo no hubiera elegido el término responsabilidad parental. No porque el término responsabilidad no refleje lo que los padres tenemos con relación a nuestros hijos, que es ser responsables por ellos y de su desarrollo integral, sino porque se diluye la idea de autoridad, y yo creo que la autoridad es esencial para el niño en términos de crecimiento y formación y socialización.
¿sí? Yo creo que chicos sin autoridad son chicos que en general tienen una muy escasa tolerancia a la frustración, que los lleva a pasar muy malos momentos en el avenimiento de la vida adulta. Si uno, si ha sido criado sin límites, luego cuando encuentra el límite de la realidad, porque digamos la gravedad te alcanza en algún momento de la vida, digo como ley que se nos aplica a todos, y la realidad del mercado laboral, por ejemplo, es una realidad que uno tiene que afrontar, y tiene que afrontar desde haberse curtido un poco peleándose con los padres. Entonces a veces el darle todo al niño en esto de su desarrollo integral, así que a mí el término no me termina de gustar. Sin embargo, me parece que sí refleja bien, en esto sí estoy de acuerdo con los autores de la reforma, en que los padres tenemos para con nuestros hijos menores de edad la responsabilidad de darle todo lo necesario para su desarrollo integral. Por eso yo les decía al principio que yo consideraba que el interés superior del niño estaba dentro de este deber de responsabilidad de los padres, de este principio general de responsabilidad. ¿Por qué? Porque es el interés superior del niño que sus padres le den todo lo necesario para su desarrollo integral, ¿sí? O sea que a mí me parece que el interés superior del niño está incluido dentro de este principio de responsabilidad, que tiene otra aplicación interesante, que es se ha modificado algo muy interesante, que es la responsabilidad de los padres por los hechos dañosos de sus hijos, que ahora es objetiva. Antes recuerda que discutíamos si culpa en ir vigilando, culpa en educando y demás. Ahora directamente es responsabilidad objetiva y se busca un demandado solvente y anda y paga y después berrincha con el chico, ¿sí? O sea que básicamente estos serían los 4 principios generales, a mi entender, del derecho de familia tal como ha sido regulado en el Código Civil y Comercial de la Nación. Introduzcámonos, si les parece, en el parentesco, ¿sí? Que era el primer instituto, además es el primero que nos viene por programa, así que nos vamos a chocar con él rápidamente, ¿sí? No hay, mejor dicho, hay una modificación sustancial y después alguna modificación menor que no tiene demasiada importancia. La modificación sustancial es que se agrega una nueva fuente de parentesco. Nosotros estábamos acostumbrados a estudiar el parentesco desde la consanguinidad, la adopción y la afinidad. Esas eran las 3 fuentes del parentesco. En el Código Nuevo son 4.